Buenos días y muchas gracias a los organizadores de CIBEL 2018 por permitirme ofrecer mi ponencia, que quiere abordar algunas estrategias de acercamiento al texto literario. Digamos que es muy difícil hablar de cómo abordar la didáctica de la literatura. Hay muchos estudios y muchos puntos de vista, sobre todo a nivel metodológico. Lo que yo quiero proponer en esta sede es un recorrido que puede abarcar la didáctica del texto literario. Desde mi punto de vista, una primera etapa de aproximación al texto literario es una etapa de descubrimiento del texto, porque en la era del material audiovisual el texto literario aparece a menudo como un recorrido desconocido, como algo que gran parte de los estudiantes desconoce. Entonces, para permitirles explorar este espacio, es necesario sugerir distintos itinerarios y utilizar todos los medios que tengamos a disposición para llevar a cabo el descubrimiento de este texto, que pueda efectuarse con agrado y para lograr también que los alumnos estén preparados para recorrer otros ámbitos. El texto literario a primera vista puede resultar difícil, pero esta dificultad puede transformarse en una oportunidad de descubrimiento y de exploración de horizontes totalmente inexplorados. Entonces, como profesor, lo que podemos hacer es proponer una batería de actividades de muy distinta naturaleza para que nuestro alumnado se siente atraído. Y entre estas actividades, por ejemplo, destaca la lluvia de ideas. Hacer que, a través de su experiencia personal sobre un determinado tema, los estudiantes pongan a disposición de todos lo que ellos ya saben para luego construir y descubrir el texto. Una segunda lectura, naturalmente, tiene que ver con la lectura, comprensión y análisis. Y en esta segunda etapa, la aproximación global, que se utiliza para los documentos auténticos, permite comprobar la comprensión superficial, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué? Sin embargo, la pregunta ¿quién? No debería estar reservada únicamente a los personajes, sino que también hay que preguntarse sobre el punto de vista, o sea, ¿quién habla?, ¿el narrador o uno de los personajes? No obstante, la aproximación global no permite dedicarse a aspectos específicos del texto, ni interpretar el propio texto, dado que se refiere únicamente a los aspectos que son más evidentes. Posteriormente, en una fase de aproximación selectiva, el profesor puede destacar algunos elementos típicos del texto literario, proporcionando al alumnado herramientas de análisis útiles para afrontar el texto y para utilizar nuevamente en otros textos de manera autónoma. Sin embargo, y dado que ningún texto es monolítico, cada aproximación depende siempre de los aspectos específicos del texto en cuestión. De hecho, son precisamente estos aspectos específicos los que definen una posible estrategia de aproximación al texto y que pueden incluirse en objetivos precisos de aprendizaje. Durante esta fase que podríamos calificar de aproximación selectiva, es donde y cuando se manifiesta la polisemia del texto, que induce siempre a efectuar del mismo varias lecturas y de forma variable. Y precisamente esta es la etapa que considera el texto literario como un verdadero laboratorio del idioma. Aunque no dominen totalmente el sistema lingüístico, los estudiantes no son insensibles a las variaciones lingüísticas, o por lo menos no lo son totalmente. Entonces se va a poner atención en las connotaciones presentes en algunas figuras de estilo. ¿Qué pasa después de la lectura? Después de la lectura se da otra fase, o sea, podemos impulsar una nueva lectura, una nueva comprensión y una interpretación del texto a través de varias actividades. Por ejemplo, podemos proponer algunas actividades lúdicas como un juego de rol o como una redacción escrita. Podríamos, por ejemplo, decantarnos por una actividad de escritura creativa o por hacer un debate, por un programa de televisión donde se manifiesten los pros y los contras. El estudio del texto literario puede y debe contribuir al desarrollo de la creatividad de los alumnos, y los textos literarios ponen en evidencia algunas posibilidades de funcionamiento de la lengua que no se encuentran en la lengua corriente. A continuación,
Una aproximación más temática, y esta es otra etapa, debe tener en cuenta el hecho de que la literatura es un medio de apoyo privilegiado de la formación humanística, dado que abarca todas las dimensiones humanas. El texto literario atraviesa y supera cualquier tipo de frontera espacio-temporal porque coloca al hombre en el centro de sus preocupaciones y porque trata de su lugar en el mundo, de su visión y versión de la vida. El amor, la muerte, el misterio de la vida, la creación, la naturaleza, los sentimientos, todas estas son cuestiones que se pueden abordar en clase a partir de los textos literarios para luego dar rienda suelta a lo que piensan los estudiantes de hoy, los nativos digitales. Y otro aspecto a considerar es también una aproximación al texto desde un punto de vista intercultural, porque el estudio de la literatura facilita el acceso a lo universal, al conocimiento del otro, cuya manera de pensar y sentir es diferente de la nuestra. Naturalmente, abordar el texto literario en un marco didáctico significa embarcarse en una actividad de descubrimiento continuo, apoderarse de perspectivas culturales, estéticas e idiosincrásicas, a veces muy distintas de las nuestras. El texto literario no se tiene que concebir, pues, como un mero aducto lingüístico, y su función puede llegar a abarcar una amplia gama de actividades y tareas, no solo didácticas, sino también orientadas a plasmar en el alumnado una auténtica conciencia cívica con miras a convertir al discente en un agente social, un hablante intercultural y un aprendiente autónomo si queremos seguir las líneas guías del marco del plan curricular del Instituto Cervantes. Todo lo mencionado apunta al desarrollo y consolidación de la llamada educación literaria. Muchas gracias.